Buenas tardes, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio de Historia Argentina y su relación con el presente número 26. Y hoy voy a hacer mi lectura del libro de Confino y González Tizón que se llama Anatomía de una mentira. La pregunta quiénes y por qué justificaron la represión de los años 70. Y entiendo es un libro bastante actual que por supuesto da cuenta de la relación de la historia argentina, su relación al presente, en relación a lo político y a lo económico. Para hacerlo más dialéctico, por un lado voy a tratar las argumentaciones y lo que los autores dan cuenta, las argumentaciones que tienen que ver con las argumentaciones a favor de la dictadura del 76 y los que piensan en contra. En relación a los argumentos a favor de la dictadura del 76, dicen los autores que estas personas hablan de determinadas mentiras, que por ejemplo que durante la dictadura se haya producido un sistema económico entreguista que acabó con la generación de 30.000 desaparecidos, que no hubo justamente una guerra terrorista y que sí hubo responsabilidades de ambos bandos. Siguen diciendo que los organismos de derechos humanos silenciaron parte de la verdad histórica en democracia. En un segundo punto van a decir en relación a esta posición, hay todo un reclamo de la memoria completa que ya en los años 90 con Menem buscó una reconciliación de las víctimas y de los victimarios. Por su parte, la vicepresidenta actual, Villarroel, el 24 de marzo del 24 del año pasado, en el Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia Completa, dio cuenta de la verdad y la justicia completa. Hay que dar cuenta que en ese momento había un contexto, como ahora, contexto mundial de la nueva derecha mundial, y en donde se daba cuenta de una batalla cultural contra lo que se llamaba el marxismo progresista, que en este momento se toma como el punto de mirada, como el enemigo interno de los que ahí se agrupan los feministas, los militantes sociales y los ecologistas. Por el otro lado, respecto a los contraargumentos, se habla de una justificación y un negacionismo del terrorismo de Estado, en donde justamente se dice que no fue una guerra civil, que sí hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que no solamente hubo errores, como decía el almirante Macera, y coincidiendo Milei y Villarroel, y sí hubo una falsificación de la memoria oficial en ese momento de la dictadura. Por otra parte, en otro de los puntos, dicen los autores que el objetivo del libro es hacer una caracterización histórica de los actores, de las prácticas, de los argumentos desde el 70 hasta el presente, y hacer una lectura de la represión que hubo en la última dictadura. Por otra parte, buscan los autores hacer un debate amplio entre el pasado y el presente del país. Y hacen una serie de preguntas en relación
si hay un negacionismo específico argentino, y van a hacer un análisis de textos en el sentido de cuando dicen un análisis de textos en cuanto si hay una anatomía de una mentira, en el sentido de una configuración de ideologías, y se preguntan el por qué y cómo de su aparición. Por otra parte, los autores van a decir que respecto a la estructura del libro van a mencionar 4 ideas básicas. Una de ellas son los cuestionamientos de la memoria sobre el terrorismo de Estado, el concepto de trinchera, que reproduce mensajes que avalaron la represión pasada. Y dicen los autores que esas 4 trincheras que tienen que ver con la interpretación de la dictadura como una guerra interna, como una exigencia de memoria completa, sobre los hechos del pasado y reciente, donde se cuestionan los 30.000 desaparecidos, en realidad como una cifra simbólica, en relación y apuntan sus cañones a la guerrilla como causante de la violencia. Dicen los autores que ha habido una banalización respecto a una revisión crítica del pasado, en donde dan forma a 4 trincheras. Por otra parte, toman en cuenta toda la serie de antecedentes de la Revolución Libertadora del 55, la doctrina francesa en Argelia y en Estados Unidos, en relación al efecto que tuvo en Sudamérica, y en donde dan cuenta de que hubo un objetivo de garantizar la seguridad en el continente americano en relación al imperialismo norteamericano y a la sintonía de las Fuerzas Armadas latinoamericanas y Estados Unidos, de ahí la doctrina de seguridad nacional, que ya es de la época de los años 60. Y toda la serie de prácticas de políticas educativas y de propaganda en relación a la subversión, de acuerdo al concepto de guerra interna. El surgimiento del Cordobazo en los años 69, en donde el principal problema nacional era el enemigo interno. O sea que este problema del enemigo interno ya es parte de la época de los 60. Toman en cuenta también como antecedente que en el gobierno de Cámpora las organizaciones armadas estaban limitadas y que en el gobierno de Perón recomenzaron su accionar debido a una depuración del peronismo auspiciada por el mismo Perón. Y que después de la muerte de Perón esto se agravó en el sentido que las Fuerzas Armadas, en relación a esta seguridad interna del Estado, buscaron directamente combatir la subversión, y ahí en octubre del 75 aparece el operativo Independencia en Tucumán. Por otra parte, yendo al desarrollo de la obra, esta es la parte de la introducción, digamos, entre los argumentos de la prodictadura, se menciona que como decíamos, esta postura de Milei es equivalente a la Macera, a la de Macera, en el sentido que los crímenes de la última dictadura fueron excesos de los militares, en el sentido que cometieron, y en el sentido de que los terroristas fueron los que cometieron los delitos de lesa humanidad. Videla define la subversión en el sentido de que no solo es al que pone bombas, sino al que dispara o secuestra, sino al que tiene determinadas ideas que quieren cambiar nuestro sistema de vida, decía Videla en ese momento, en donde dice que toda expresión política, cultural o social distinta a la de ellos es subversiva. En ese sentido, su objetivo era aniquilar
a todo el que no pensara como ellas. O sea, todo el que no pensara como ellos era subversivo. Bueno, entre los contraargumentos, justamente los autores van a decir que, como veníamos diciendo, que no se trata de una guerra civil, que hubo un plan regresivo y legal de las Fuerzas Armadas en el sentido de diseñar una sociedad en su conjunto, no solamente en el sentido de la represión. Como sabemos, había todo un contexto internacional de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde existieron delitos de las organizaciones armadas, pero eso no fue una guerra, ya que, a entender de los autores, hubo un plan de disciplinamiento social en el sentido del conflicto interno. Este enfoque antisubversivo empezó ya, dicen los autores, que ya en la época del 50, con el concepto de seguridad interna del Estado, o sea, antes de la conformación de las organizaciones armadas. Esto es una idea fuerza importante. Se preguntan los autores cómo definir el terrorismo de Estado. Y ellos lo definen como un sistema de represión y exterminio planificado de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Siguen con sus argumentos los autores, van a decir que no hay que olvidar que esto empezó primero entre el año 73 y 76 con la AAA y en el 76 con una radicalización política represiva. Y como decimos siempre, es muy importante situarlo dentro de un contexto internacional, en donde surgió todo esto, una nueva izquierda en el país en los años 70, junto a organizaciones armadas que se alejaron de la vieja izquierda de la Unión Soviética, del stalinista, en el sentido de lo que fue la revolución cubana, la china y la vietnamita vinculadas al tercer mundo. Muy importante situarlo en este contexto histórico. Dicen los autores que aparecieron sectores sindicales no pacifistas, muy importante también, ya en las dictaduras de los años 60, y chocaron con las pactistas, que en ese tiempo ya estaba el sindicalismo de Bandor. En los años 70 tiene origen Montoneros en el seno del peronismo y la Iglesia Católica, y la muerte de Aramburu fue como un punto nodal, ¿no es cierto? Y que hubo un resurgir del peronismo al poder en los años 70, luego de 18 años de proscripción, y que esto también da cuenta de toda una serie de luchas y de resistencia que ha tenido el pueblo argentino desde hace muchos años. Y que esto dio lugar a toda la germinación de las organizaciones armadas, en el sentido que chocaron respecto a todos los gérmenes de la nueva democracia, y sobre todo después de la muerte de Perón. Es muy importante todo esto porque es la importancia de la historia argentina para entender este momento. Dicen los autores que dos momentos distintos en las organizaciones armadas, entre el 70 y 73 hubo un marco de oposición a la dictadura, y después del 73, con el peronismo en el poder, que no se conformaron, justamente van a decir los autores, con las libertades democráticas, y buscaron producir una revolución socialista que horadara esa legitimidad social, pero gruesos sectores de la sociedad no lo aceptaron. Y esto es una idea muy importante también para entender este tiempo actual. Siguen los autores diciendo que las guerrillas tuvieron apoyos moderados tanto en el mundo del trabajo como en la universidad, y dos principales exponentes de la guerrilla fueron, en la Argentina fueron el ERP, que tuvo una matriz marxista-leninista, y Montoneros una matriz peronista, vinculados con el nacionalismo católico renovador, con la influencia de la Revolución Cubana.
Siguen los autores diciendo que Montoneros tuvo toda una contradicción prácticamente de entrada con Perón y sectores sindicales aliados, en donde ya en el septiembre del 73, ante la muerte de Rucci, se acusó a Montoneros, pero este hecho no fue probado en el sentido de que Montoneros lo hubiera matado. Sí, ya directamente hubo un enfrentamiento en el acto de la Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 74, en donde abandonaron la Plaza de Mayo. Y que a partir de allí el gobierno tomó dos facetas, una legal y otra ilegal, a través de la AAA, ya en vida de Perón, en donde hubo mucha violencia. La hipótesis en este sentido de Confino y González Tizón es que el golpe del 76 desató todo un terrorismo de Estado, donde hubo métodos ilegales y clandestinos y desapariciones, saqueos de muebles, de inmuebles y los vuelos de la muerte. Eso fue probado. Lo que sí también toda una combinación de reformas económicas ya desde ese momento, que en relación a las acciones represivas, porque se necesita para las grandes reformas económicas contrarias al pueblo determinadas acciones represivas. Participaron en ese momento también grandes empresarios nacionales y extranjeros, Blaquier, Ford, Mercedes-Benz, para combatir esa conflictividad social. O sea que lo que dicen los autores, y como mucha gente lo piensa, que fue un golpe cívico-militar. En ese sentido hubo un importante consenso de la población. Lo que sí es cierto, desde el inicio del golpe del 76, hubo toda una narrativa publicitaria para ocultar el terrorismo de Estado y el negacionismo, y tuvo una eficacia narrativa. En ese sentido hubo consenso en el sentido antisubversivo, que mantuvo cohesionadas a las Fuerzas Armadas. Y todo lo que tuvo que ver con las publicidades, cuando se decía los argentinos somos derechos humanos, el silencio y salud. Bueno, y todo lo que pasó a partir del año 78, no solamente con el Mundial de Fútbol, sino con la intervención por parte del ejército en México para secuestrar a la conducción de Montoneros, y esta operación fracasó, y bueno, esa operación fracasó. Siguen los autores dando cuenta que respecto a los argumentos pro dictadura, que ya desde la posición de Villarroel en mayo del 23 ubica su mirada en los secuestros y las muertes en relación a las Fuerzas Armadas en la década del 70, y afirma que estas víctimas no tuvieron justicia y era necesaria una búsqueda de memoria completa. Recuerdan los autores, las misas de Famus cantaban vivas a los héroes contra la subversión, las críticas antisemitas a la sinagoga radical y a su política de juzgamiento a los militares. Hubo toda una crítica en su momento a las leyes de Alfonsín y del Congreso en su momento contra el juzgamiento de los militares. En el año 2006, el general Vignoni, que fue el último dictador que surgió prácticamente después de Galtieri, respecto al aniversario del copamiento al regimiento de Formosa, pidió memoria completa también, y su intervención estuvo en relación a la reapertura
de los juicios del tiempo kirchnerista. Bueno, el tiempo kirchnerista, con todas las equivocaciones que pudo tener, dio lugar a la reapertura de los juicios y bueno, más allá de las diferencias que cada uno pueda tener, ha sido un motor de la grieta argentina. En relación a los contraargumentos, hablan los autores de toda la intervención de la Armada en París respecto del secuestro de militares argentinos, respecto de todo lo que tuvo que ver con la dictadura que terminó dilapidando su legitimidad por sus pésimos resultados económicos y su pretensión refundacional sobre todo después de la derrota de las Malvinas. El 28 de abril del 83 el régimen militar dio cuenta de un documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, iniciada ya en la década del 60, afirmaba el documento. Sostenían que los desaparecidos eran consecuencia de la guerra terrorista y debían ser considerados muertos, ya en ese documento último prácticamente de la dictadura. Solo reconocían errores de método y van a decir que durante la democracia estas justificaciones tuvieron una escucha social. Otro de los elementos del libro, donde los autores, otro de los argumentos de la prodictadura, el libro de Villarroel, Los otros muertos, en donde trata a las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los años 70. Este libro era, a entender de Villarroel, era la otra campana del Nunca Más. Después hubo otro libro del represor Echecolás, donde legitimaba también la memoria completa. Esto daba cuenta de la grieta en el kirchnerismo y del antikirchnerismo. Mencionan también como importante para recordar los libros del Tata Joffre y Seferino Reato, donde proponen ambos una memoria completa y todo lo que tiene que ver con la política de Menem, del peronismo de derecha, que propuso una amnistía para ambos grupos armados y toda una política de reconciliación de la política de Estado. Por su parte, recuerdan los autores que han tomado la lectura de los libros de Márquez y Laje, los libros sobre la memoria completa y todo lo que tiene que ver con el CONADEP como un organismo que, a entender de estos autores, un organismo de venganza y discutían la constitucionalidad del juicio a las juntas militares. Por otra parte, respecto a los contraargumentos, los autores van a preguntarse si esta relación entre estas víctimas y la defensa del proyecto represivo de las Fuerzas Armadas y el proyecto de la justicia del año 2003, ¿cuál es esta relación, ¿cierto? Y toman esta frase de la memoria completa que surgió durante el gobierno de la Rúa, del general Brinsoni, jefe del ejército en ese momento, en donde que es importante tomar en cuenta, en donde dicen que el objetivo era ubicar que había muertos de ambos lados y fundamentalmente y entre lo que veníamos diciendo, entre el 83 y 91, los familiares de las Fuerzas Armadas, a través de FAMUS, buscan el juzgamiento de los subversivos también
respecto fundamentalmente a su oposición de la reapertura de los juicios a partir del 2003. Bueno, todo lo que tiene que ver, siguen con esta cuestión de los argumentos pro dictadura. Recuerdan que ya el 24 de marzo del año pasado, a los 48 años de la dictadura, Villarroel preside la conmemoración del Día de la Memoria y los escritores Laje y Márquez dan cuenta que están ganando la batalla cultural después de 40 años ante la mentira de lo que ellos decían de los 30.000 desaparecidos. Después aparece todo el libro de Laje, en donde acusa a Alfonsín de ocultar parte de la verdad respecto al inicio de la violencia política en el tiempo de Isabel, y que las leyes reparatorias del menemismo coinciden con las críticas al nunca más, en dejar de minar solo la violencia estatal. En ese contexto recuerdan los autores lo que decía Macri del curro de los derechos humanos en el año 2016 y la falsedad del número de desaparecidos. Respecto a los argumentos, contraargumentos, ya en el año 2003, cuando asumió Kirchner, en el primer discurso oficial, habló de que era parte de la generación diezmada de esos 30.000 desaparecidos, y ordenó sacar los cuadros de Videla y Viñone de Villone, justamente del Colegio Militar, y dio cuenta de que la ESMA a partir de ese momento en un espacio público, y dejó sin efecto las leyes de obediencia debida y punto final. Tanto Confino y González Tizón afirman que el número de desaparecidos no es verdad históricamente y es simbólico respecto a cuando se echa mano de relativizar las masacres que destruyeron evidencias por parte de los perpetradores. Bueno, tenemos poco tiempo. Entre algunas de las conclusiones, en realidad el tema de las conclusiones lo podemos dejar para y la última parte del libro para el próximo conversatorio. Les agradezco la presencia de ustedes. Hasta la próxima.